López Obrador. Y entonces uno se explica cómo empiezan los problemas al interior de los partidos que necesitan refundarse y replantearse algunos de los conceptos. La corriente priista Democracia Interna, por ejemplo, ha señalado como principal responsable de estos resultados al presidente Enrique Peña Nieto y a sus colaboradores. Dicen que ellos llevaron al partido a un abismo de errores. En una carta difundida entre los militantes destacan el error de los gobernadores jóvenes que no tenían experiencia y que solo pensaron en favorecer su enriquecimiento personal y de sus grupos cercanos, pues nada más de pensar en Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges y algunos otros. Destacan además el clientelismo y manejo irresponsable del partido por parte del presidente al poner candidatos débiles por ser amigos y luego gastar dinero y esfuerzo sin decir su nombre para atacar a Ricardo Anaya. Finaliza pidiendo a los militantes que se reconstruya el partido a través de una discusión abierta. La carta está firmada, entre otros, por Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca y líder de la corriente Democracia Interna, a quien le agradezco mucho nos tome la comunicación. ¿Cómo está, Ulises? Gracias, buenas noches. Al contrario, Azucena, muchas gracias por tomar la llamada. Así un rápido repaso de la carta que vimos el día de hoy. Ustedes señalan de manera directa como culpable de los resultados electorales al presidente Enrique Peña Nieto, Ulises. Bueno, está muy claro en la carta, lo acabas de comentar. Es una parte de esa responsabilidad y una serie de errores que se cometen desde el 2016. Nosotros lo estuvimos señalando, estuvimos hablando de la dirigencia de Enrique Ochoa para que el PRI se abriera y pudiera ser electo el dirigente por los militantes del partido. No nos hicieron caso, fuimos a la asamblea a pelear nuestra posición. Nosotros nos opusimos a la apertura de los candados que no eran necesarios y lastimaban a la militancia. En diciembre platiqué con el candidato Pepe Mid de cómo se debiera cuidar los procesos internos para no generar las fracturas que ocurrieron. Sin embargo, no nos hicieron caso, nos arrasaron en la Asamblea Nacional y los resultados, bueno, fueron fracturas, imposiciones en las diferentes candidaturas, el abandono de los comités directivos estatales, la simulación de las estructuras, una serie de errores que se suman a un rechazo de prácticamente el 80% de la población a las políticas del presidente, sobre todo en las áreas sensibles que no funcionaron: seguridad, combate a la seguridad, combate a la pobreza a través del desarrollo social y combate a la corrupción. Sí. Parece que todo esto conjuntado es lo que la población lo vota el primero del domingo pasado. Así es. Y ahí están los resultados evidentes. Ahora, Luis, entonces déjeme preguntarle, el primer error, Enrique Ochoa en la dirigencia del PRI y José Antonio Meade en la candidatura del PRI a la presidencia. Bueno, nosotros peleamos en la Asamblea Nacional porque no se abrieran los candados. No era necesario abrirlos, incluso con un candidato externo íbamos a ir con otros partidos políticos. Sin embargo, prevaleció y se impuso la línea de abrir esos candados, pero el problema fue que le cerraron el espacio a la militancia del partido. Y luego la conducción del partido, bueno, Enrique Ochoa es prácticamente un externo, Nuño es prácticamente un externo, el candidato a la presidencia que finalmente arropamos los priistas es un externo, y el vocero de la campaña pues es un militante del Partido de Acción Nacional. Esos eran los que manejaban la estrategia del PRI. El golpeteo innecesario que no se puede entender entre el candidato del Frente, Ricardo Anaya, y los candidatos de nuestra coalición, dejando prácticamente solo a López Obrador, que finalmente gana la presidencia. Bueno, gana la presidencia y gana todo, ha dicho Juan Cepeda, con quien hablé hace un rato. Decía, bueno, esperábamos un tsunami, pero esto fue una bomba nuclear llamada Morena, que acabó con todos prácticamente, y vemos los resultados del PRI en las gubernaturas, en el Congreso, no se diga en la presidencia de la República. Y también creo, Ulises, que hay que hacer una revisión hacia el interior, porque también la corrupción jugó un papel importantísimo en la decisión de los ciudadanos. Están demasiado enojados con la corrupción de sus gobernadores. Eso que estás diciendo es clave. La molestia, el rechazo del 80% que se le traslada al PRI en automático, la generación de la vergüenza que hemos llamado, que no tiene nada que aspiren los jóvenes, pero no los cuates, con los resultados que todos vemos. El voto del domingo fue un voto de crispación, fue un voto de molestia, fue un voto en contra de esa inconformidad y en contra del rechazo que traemos
a las políticas del gobierno federal que se le trasladan al PRI. Eso está muy claro en los resultados y el carro completo que se lleva Andrés Manuel, que gana la presidencia y gana prácticamente la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, las gubernaturas y presidencias municipales y diputaciones locales. Ahora, tendrán que rendir cuentas sobre la Casa Blanca y sobre Manilalco y un montón de cosas. Tendrán que rendir cuentas todos los protagonistas de entonces, pero muchos o algunos están en las listas de senadores y diputados, Ulises. Es decir, parece que no se entendió la lección ni el mensaje de los ciudadanos. Lo señalamos. Eso son cuestiones legales, son cuestiones de las instituciones que tendrán que hacer las investigaciones. El partido no tiene por qué meterse, ni es Ministerio Público para estar señalando. Nosotros estamos hablando de la reconstrucción y refundación del partido, partiendo de la elección directa del dirigente nacional para que en marzo llegue un dirigente respaldado por la militancia. Tenemos una base de 9-10 millones de votos, vamos a ver el conteo final, que es importante. Tenemos presencia en todas las secciones electorales del país y me parece que el dirigente nacional debe ser una gente que llegue respaldada por la militancia para hacer los cambios que estamos proponiendo en el mismo documento. Muy bien. ¿Y el PRI tendrá que seguirse llamando PRI o puede, Andrés Manuel López Obrador fue sumamente exitoso al crear Morena, un partido distinto con otro compromiso? ¿Están empeñados en que el PRI siga siendo el PRI, Ulises? Bueno, es una discusión que hay que hacer en la Asamblea Nacional. Esa es una de las peticiones que estamos haciendo en el documento, que la nueva dirigencia se comprometa a lanzar la convocatoria para una nueva Asamblea Nacional, donde se reviertan los acuerdos de las dos últimas asambleas, donde se reducen los órganos del partido, donde se abren a los externos y donde se va a revisar el que el partido pueda volver al centro izquierda, y los compromisos del partido con las grandes mayorías, los compromisos con el combate a la pobreza, a la inseguridad, a la corrupción y la revisión de fondo de el nombre, toda una revisión profunda de qué rumbo va a tomar el PRI en los próximos años desde la oposición. Pues Luis Ruiz, le agradezco mucho y ya veremos cómo se reconstruye, se reconfigura el partido. Gracias y buenas noches. Al contrario, Astena, muchas gracias. Gracias. Una de las polémicas es lo que pasó con el PRI, con el PAN, no se diga con el PRD. Hay algunas otras como celebridades, actores, cantantes y deportistas, muchos de ellos poco saben de la política.